Dice la palabra en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, Mateo 11, 26, 25, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguien. Bendito sea el nombre del Señor. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Para mí, siempre será un honor, un privilegio el poder compartir acá mientras trabajamos, mientras almorzamos, una palabra del Señor para con ustedes. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso por eso. Antes de hablar un poquito de esta palabra que el Señor pone en nuestros corazones, yo quiero que ahí donde usted se encuentra, le demos gracias al Señor. Siempre, no importa en qué tiempo, pero siempre es importante darle gracias al Señor. Muchas veces no nos acordamos al amanecer, nos levantamos en carrera porque nos coge tarde, nos metemos al baño, desayunamos y salimos en carrera, y muchas veces eso hace que se nos olvide darle gracias a aquel que nos despertó, ¿verdad? Entonces, por lo mucho o por lo poco que usted tenga en su bolsillo, en su alacena, en su cocina, démosle gracias al Señor. Créame que siempre habrá alguien que la está pasando más difícil que nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que la situación nuestra es la más difícil que existe. Sin embargo, bueno, bastaría ir a visitar a un familiar a un hospital, bastaría ir a visitar a un familiar a una cárcel, bastaría salir por las calles y mirar a la gente para darnos cuenta que realmente somos privilegiados, somos dichosos por cuanto tenemos, sin importar si tenemos mucho o tenemos poco. Así es que ahí donde usted se encuentra, démosle gracias al Señor. Yo lo insto a darle gracias al Señor por lo que nos ha dado, ¿verdad? Señor, gracias te damos, Padre bendito, porque tú eres bueno. Señor, gracias por el día, gracias por este nuevo amanecer. Señor, gracias por lo mucho o lo poco que yo tengo, Señor, porque es una bendición, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Cuida a mi familia, protégelos, Señor, guarda nuestro camino, Señor. Guíanos, cuídanos, limpia nuestros caminos de todos los peligros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Dios. Bendito sea el nombre del Señor, como les decía. Una de las cosas de las que nos habla el Señor hoy es que hemos estado hablando de diferentes temas, ¿verdad? Hemos estado hablando de un nuevo nacimiento, hemos estado hablando del arrepentimiento, hemos estado hablando de cuidando nuestra salvación, hemos estado hablando de la fe. Pero hoy el Señor nos habla de la ley del perdón, ¿sí? Usted sabe que muchas veces nosotros decimos, bueno, Dios siempre nos va a perdonar. Es decir, Dios fue a la cruz por nosotros y por el perdón de nuestros pecados. Cierto, eso es muy cierto. Pero también Dios es enfático cuando, por ejemplo, en la oración, ¿verdad? Que Él nos habla del Padre Nuestro, y nosotros muchas veces decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. O sea, eso sería lo ideal, pero muchas veces hacemos la oración y realmente nosotros no perdonamos. Es decir, si hiciéramos una encuesta a las personas de cuán tan bonito es que nos perdonen, yo creo que sería un éxito, ¿verdad? Y la encuesta sería un éxito y el 100% estaríamos de acuerdo que sería hermoso, que se siente lindo cuando alguien nos perdona, ¿verdad? No hay nada más feo en esta vida, ¿verdad? Que meter uno la pata, como dicen, ¿verdad? Y después de que uno se da cuenta que metió la pata porque hizo algo que ofendió, que dañó a alguien, que humilló a alguien, carajo, se siente feo, pero hay algo que se siente bonito, es cuando aquella persona lo perdonó a uno, ¿verdad? Porque se siente como que uno se liberó de algo que le incomodaba, que le molestaba, que le inquietaba.
Y entonces nos damos cuenta que cuando aquella persona nos perdona, se siente muy bonito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa al lado contrario? ¿Qué pasa cuando realmente es una persona la que nos ha dañado a nosotros, es una persona la que nos ha humillado a nosotros, es una persona la que nos ha hecho sentir mal a nosotros, es una persona la que nos hizo sentir mal, la que nos hizo sentir, nos menospreció, nos hizo a un lado y entonces nos sentimos heridos? ¿Qué pasa al lado contrario? Porque si bien estamos viendo cuando somos nosotros los que metemos la pata y nos perdonan, tenemos un sentimiento muy bonito, ¿verdad? Tenemos un sentimiento ya como de paz. Ya se nos quita aquella intranquilidad de saber, ¿verdad? Que a alguien le hicimos daño, que a alguien ofendimos, que a alguien humillamos. Pero como aquella persona ya nos perdonó, entonces nosotros decimos, bueno, gracias a Dios, y ya nos sentimos tranquilos, ya sentimos paz en nuestro corazón. Pero cuando es al revés y es a nosotros a quien nos hacen daño, si hiciéramos una encuesta nos vamos a dar cuenta que la encuesta diría que tal vez un 30% sí están o estamos de acuerdo en perdonar, pero que un 70% no quiere perdonar. Pero sí fuimos felices cuando nos perdonaron. Entonces, bendito sea el Señor. Se sabe que el Señor cuenta una parábola que está en el libro de Mateo, está ahí se puede encontrar esa parábola que está, creo que es en Mateo 18, me parece, donde el Señor habla de que un rey, haciendo cuentas con sus deudores, dice que había un hombre que le debía 10,000 talentos. Y en aquel tiempo resulta que si las personas no podían pagar, entonces le vendían a su familia como esclavos y era la forma de resarcirse ellos de lo que le debían. Bien. Pero dice que llamando a aquel rey, a aquel hombre, a aquel siervo, ¿verdad? Y pidiéndole cuentas, aquel siervo se le humilla, se le tira a sus pies y le suplica que le perdone. Que él va a ver cómo le paga, pero que por favor no le venda a su familia, que por favor le perdone la deuda. Y entonces dice que aquel rey siente misericordia por aquel hombre y dice que lo perdona. O sea, no va y agarra a su familia y la vende como esclava y con eso se paga, no, dice que sintió misericordia por aquel hombre y le perdonó la deuda que tenía, 10,000 talentos. Pero ¿qué pasa? Dice que saliendo aquel hombre de aquel lugar donde le habían perdonado su deuda, era de 10,000 talentos. Sin embargo, la parábola del Señor Jesús dice que aquel hombre yendo por el camino se encuentra uno que le debía a él 100 denarios. O sea, no era nada comparado con lo que le acababan de perdonar a él. Pero dice que viendo a aquel hombre que le debía 100 denarios, dice que lo agarra del pescuezo, del hombro, y le dice que le tiene que pagar, porque si no le paga lo manda a la cárcel. ¿Ves? Él fue muy feliz que aquel rey le perdonara los 10,000 talentos, que le perdonara a su familia, que le perdonara su vida. Pero en cambio él no tiene misericordia de un hombre que le debía solo 100 denarios. Esta parábola nos identifica porque nosotros somos buenos, que nos perdonen, pero no somos buenos perdonando. ¿Cierto? Entonces ahí la parábola después termina en que el rey se dio cuenta de lo que había hecho aquel hombre al cual él había perdonado y dice que lo mandó a llamar y ahí fue el crujir de dientes, dice. O sea, lo mandó a la cárcel y ahí pues lo despedazaron los bichos que habían ahí en la cárcel. O sea, pagó. Nosotros debemos de entender que así como nosotros queremos que las personas nos perdonen, debemos perdonar. Sabe que la palabra de Dios dice y nos muestra en varios versículos donde Él no nos insta a perdonar, sino que nos manda a perdonar. Esto se hace una ley, porque Él dice que si nosotros no perdonamos a las personas que debemos perdonar,
dice que Él tampoco nos va a perdonar. Entonces esto, más que una incitación al perdón, es una ley que el Señor nos da. Es decir, somos buenos para que nos perdonen, también debemos de perdonar. Bien, bendito sea Dios. Entonces, ¿de qué nos habla la palabra del Señor? Del perdón, de la ley del perdón. Es decir, yo no sé cuántos familiares hoy viven envueltos en odios, en rencores, porque no han podido perdonar. ¿Sabe? Es muy triste darse cuenta que hay padres y hijos que se ven como enemigos, que hay hermanos que se ven como enemigos. Por resentimientos, por cosas que sucedieron. La Biblia dice que la amargura es como una raíz que va contaminando. Y eso es lo que sucede cuando usted y yo no perdonamos. Va creciendo en nosotros una raíz de amargura que va contaminando. Y cuando nos damos cuenta, no solo estamos odiando usted y yo, sino que todo lo que nos rodea empieza a contaminarse de odio. Usted sabe que hoy hay muchas personas que odian a alguien no porque les haya hecho nada, sino porque sus padres les enseñaron a odiar a una persona por un problema que tuvieron hace muchísimos años. Y entonces hoy vemos hijos llenos de odio por algo que ni siquiera ellos les hicieron. Pero ¿qué pasó? Aquellos padres que no pudieron perdonar, que no tuvieron la capacidad de perdonar, contaminaron su hogar, su entorno. Y por eso hoy vemos familias, sangre de su propia sangre, odiándose como enemigos, porque no han tenido la capacidad de entender que si un día queremos que Dios nos perdone, debemos perdonar, porque eso es una ley, es un mandato de Dios. Usted quiere y yo quiero que Dios nos perdone el día de mañana. Tenemos que perdonar también, porque si no, no se vale. Usted y yo no podemos llegar donde el Señor un día, delante de su presencia, a decirle que nos perdone, si no hemos perdonado. Hoy es el tiempo para perdonar. Hoy es el tiempo para quitarse de allá adentro esa amargura, ese egoísmo, ese rencor, esa falta de perdón. ¿Sabe? La Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un Dios de amor. Entonces, ¿cómo se come esto? Está contrariado, ¿cierto? Porque si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, eso dice el libro de Génesis en el 1:29. Entonces, ¿cómo carajos es que vivimos alimentando un odio, un rencor, una amargura? Y el Señor dice, si quieres ser perdonado, debes aprender a perdonar. Eso dice la palabra del Señor. Y Él nos insta y nos hace ver en varios versículos. Marcos 11:25 dice, cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno. Él es enfático. Aquí Él no se anda con medias tintas. No. Queremos que nos perdone un día Dios. Debemos de perdonar. Colosenses 3:13 dice, de la manera en que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. Efesios 4:32 dice, antes bien perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea, en todo esto vemos la autoridad del Señor, la ley del Señor, donde dice que debemos de perdonar. ¿Sabe? Usted y yo no podemos vivir siempre con esa amargura, con ese odio, con ese rencor ahí en nuestro corazón. Han pasado los años. Hoy hay personas que quizás ni se acuerdan de la ofensa que nos hicieron, pero usted y yo no la sacamos de ahí adentro.
Y han pasado los años y vivimos recordando lo que aquel me hizo, lo que aquella me hizo. Hoy hay hijos que se acuerdan de que mi mamá era más buena con el otro. Ah, es que mi mamá era más buena con el otro. Y a mí siempre era la que me mandaba a trabajar, a mí siempre era la que me mandaba a limpiar, a mí siempre era la que me mandaba a lavar. Yo era siempre la de los mandados y mis hermanos aquí y mis hermanos allá. Hoy hay gente con pequeñeces como esas que no se han podido sacar del corazón de ahí adentro. Y no perdonan. Y pasan los años y lo siguen recordando. Qué triste, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo usted va a poder decirle a su madre, abrazarla sin un resentimiento? ¿Hasta cuándo usted va a poder abrazar a su padre sin un resentimiento? ¿Hasta cuándo usted realmente va a abrazar a sus hermanos sin un resentimiento? Qué triste, ¿verdad? Porque no es lo que Dios quiere. Dios quiere que en todo momento perdonemos. Mire, Pedro con carácter del carajo, ¿verdad? Estaba ya huevado de que lo estuvieran jodiendo, ¿verdad? Era un hombre con un carácter muy enojón, muy chichoso. Y llegó un día y le dice a Jesús, Señor, ¿hasta cuándo he de perdonar a este? Hasta 7 veces. Y el Señor le dijo, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, ¿qué le está queriendo decir el Señor? En todo momento, todos los días, en todo